Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú estés hablando a nuestra vida de una no se detenga en nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Hoy estamos ya en la segunda parte de nuestra serie, Amando la Verdad en tiempos de intercambio. Diga conmigo, amando la verdad en tiempos de intercambio. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que vendrían tiempos difíciles para la iglesia de los últimos días. Bien, pues esos tiempos los estamos viviendo ahora y por eso es necesario que cada uno de nosotros reafirme su compromiso para con la palabra de Dios. En la sesión pasada hablamos sobre la necesidad que la iglesia del siglo XXI tiene de volver a los rudimentos de nuestra fe cristiana. Y estos sin duda se encuentran en la base de amar la palabra de Dios. No podemos hablar de principios o de fundamentos si no tenemos el fundamento principal y suficiente, que es la palabra de nuestro Dios. Hoy muchas personas pueden poner en tela de juicio la veracidad y autenticidad de las Escrituras. Pero la realidad es que no existe un libro sobre toda la faz de la tierra que tenga la autoridad y el poder que tiene la Biblia. Diga conmigo, no existe otro libro que tenga autoridad y que posea el poder que solo la Biblia tiene. Y sabe, esto se debe a que la Biblia es la palabra del Dios viviente. A través de la palabra de Dios, todo cuanto conocemos fue creado. Por la palabra de Dios es que todo cuanto existe, sea visible o invisible, fue hecho y es sustentado de tal forma que como hijos de Dios debemos de entender que si hay algo que puede expresar la voluntad de Dios para nosotros es su palabra. El problema principal del por qué hoy la iglesia atraviesa por una fuerte crisis de fe es porque muchos de los que han profesado a Jesús como Salvador en realidad solamente están buscando de aquel que pueda librarlos de una eternidad en el infierno. En otras palabras, su identidad no está directamente vinculada a Cristo, sino al beneficio que Él representa. En este sentido, su motivación no es pura. Su aparente amor no es sincero. ¿Por qué? Porque no poseen una fe sincera debido a que sus motivaciones para acercarse a Dios son ajenas a un sentir genuino que de otra forma les llevaría a abrazar y poner por obra la palabra de Dios en su vida. Tú no puedes decir que amas a Dios si no pones por obra su palabra. Y por este motivo es que hoy la iglesia debe de reafirmar su compromiso para con la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, y vamos a leer los versos 23 y 24. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Entonces le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En otras palabras, lo que puedo sintetizar de las palabras de Jesús es que el amor verdadero siempre se expresará en forma de compromiso. Si decimos que amamos a Dios,
La forma en la cual vamos a expresar dicho amor es comprometiéndonos a cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. Y sabe, hoy día pareciera que muchos cristianos están más amando al mundo que a Dios. Están amando más sus proyectos personales que los proyectos de Dios para su vida. Hoy día, como mencionamos en la sesión pasada, existen muchos obstáculos que le impiden a los creyentes del siglo XXI amar la verdad y seguirla. Muchos creyentes hoy día caminan distraídos, otros más confundidos, algunos decepcionados y otros más ignorantes de lo que Dios quiere para sus vidas. Muchos creyentes intentan hacer la voluntad de Dios, pero sin tener noción alguna de lo que la Escritura enfatiza, dando golpes al aire, sintiendo al mismo tiempo un enorme vacío e insatisfacción al no ver los resultados anhelados. Muchas personas hoy día quieren cambiar y tratan de agradar a Dios poniendo su máximo esfuerzo. Pero sabe una cosa, si Dios no produce en nosotros un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestros afectos, difícilmente podremos poner en práctica la palabra de Dios. Porque muchas personas hoy día no han abrazado la palabra de Dios porque no la consideran necesaria para el desarrollo de su vida cristiana. De tal manera que ellos piensan que pueden construir una relación con Dios basados en obras piadosas, basados en una forma de pensamiento en la cual Dios conoce mi condición, y no se ven orillados a ajustar su vida a la voluntad de Dios. Y por este motivo es que no ven resultados, no ven fruto en su vida. Lo cierto es que en muchas ocasiones no nos detenemos a mirar con calma y objetividad nuestro corazón. Y es que de acuerdo, amados hermanos, al estado de nuestro corazón, es que la palabra podrá prosperar o no en nuestra vida. Le pregunto, ¿qué tanto está prosperando la palabra de Dios en usted? La Escritura dice a través del profeta Isaías: así será la palabra que sale de mis labios, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual yo la he enviado. Y sabe, no es que la palabra de Dios haya perdido efectividad, o que los canales que hoy emiten la voluntad de Dios carezcan de unción. Hay personas que dicen, es que el sermón del pastor no me llega porque como que al pastor le hace falta orar, como que al pastor le hace falta unción, y por ese motivo es que como que la palabra que predica pues no me transforma. ¿Sabe? No es cuestión del canal, ni tampoco es cuestión de la palabra en sí misma. En este sentido, cuando hablamos de que la palabra pueda ser prosperada en nosotros, hablamos directamente a aquello que le puede permitir a la palabra ser fructífera o no, y es nuestro corazón. Considere lo siguiente. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 13. Mientras que usted encuentra esta cita, déjeme leerle lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y en la pantalla tenemos lo siguiente: amar la palabra de Dios le implicará al creyente algo más que una emoción superficial relacionada con el texto sagrado. Hoy muchas personas sienten cariño hacia la Biblia. Podría yo decir incluso, y me atrevería a expresar, que hoy día muchas personas sienten, y lo pongo entre comillas, respeto por la Biblia. Pero no se trata, amados hermanos, de que nosotros simpaticemos con el texto sagrado. Si en realidad lo que nosotros queremos es demostrar amor por la palabra de Dios, esto nos implicará estar dispuestos a ser dirigidos por Dios y transformados para que la vida de Cristo se manifieste a través de nuestra vida.
Si la vida de Cristo no se está manifestando a través de mi vida, entonces la palabra de Dios, escúcheme bien, no está siendo prosperada en mí. Porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios crea. Y si yo estoy llevando décadas en el Evangelio, años, meses, semanas, y la palabra de Dios no me ha transformado, entonces yo debería de echar un vistazo hacia mi corazón. Porque el problema no se encuentra en el sembrador y tampoco está en la semilla. El problema se encuentra en el terreno donde está cayendo la semilla. Mateo capítulo 13, versos del 1 en adelante, dice la escritura así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Le pregunto, ¿esa semilla llegó a dar fruto? No. Verso 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Pregunto, ¿esa semilla alcanzó a dar fruto? No. Verso 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y añade el Señor, el que tenga oídos, que oiga. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que debemos de prestar especial atención a cuál es la condición de nuestro corazón al momento de exponerlo a la palabra de Dios. Muchas personas no alcanzan a producir fruto en su vida a pesar de que el sermón pueda ser un sermón ungido y lleno de la voluntad de Dios. No alcanzan a ver la expresión del fruto en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no está listo. Hay personas que pueden pasar más tiempo durante una conferencia así, jugando, distraídos, mensajeándose o mirando el techo o mirando si el pastor se colocó bien la corbata o no, que prestando atención a las palabras de Dios. Porque usted debería de saber una cosa, que cuando viene a ese lugar, viene a escuchar la palabra de Dios. El punto es que si no está siendo prosperada la escritura en nosotros, es porque algo anda mal en el corazón. Continuamos leyendo y dice la escritura: los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Entonces Jesús le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. No tienen un corazón presto para oír la voz de Dios. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Note qué interesante es la relación que hay entre la forma en la cual está nuestro corazón, la condición en la cual se encuentra nuestro corazón y la capacidad que éste tenga de producir fruto al recibir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que buscar día con día que Dios esté perfeccionando nuestro corazón.
que tengamos un corazón sensible para que sea semejante a ese buen terreno que al recibir la semilla, ésta germinó, echó raíces, creció y dio fruto. ¿Cuánto fruto hay en nosotros? ¿Cuál podría ser la expresión de nuestro evangelio si la gente quisiera saber de él sin que usáramos las escrituras? ¿Qué leerían al ver tu vida? Muchas personas hoy día se están conformando con simpatizar con el mensaje de Jesús. Pero puede usted decir conmigo, no basta con apreciar la Biblia. Debemos amar la palabra de Dios. No basta con que nosotros simpaticemos con las enseñanzas de Jesús. Tenemos que amarlas, hacerlas nuestras y ponerlas por obra. Muchas personas hoy día dicen amar la palabra de Dios, pero su dicho no tiene sustento, porque cuando lo referimos a la acción, que es a la expresión de su vida, no hay congruencia. En el libro Locos por Jesús hay una historia que me encanta y que me impacta. Y esta historia al parecer se da en la China, donde está prohibido predicar el evangelio, y están un grupo de creyentes escondidos, reunidos, meditando en la palabra de Dios, y de repente a ese lugar entran hombres armados, y la condición para salir con vida es que tomaran la Biblia, la echaran al suelo y la escupieran negando el nombre de Jesús. Al primero que encañonaron fue al pastor y le dijeron: tú eres el primero, ¿vas a dar tu vida por ese libro o vas a negar a Jesús? El pastor se acercó a la Biblia que estaba en el suelo, susurró un perdóname, Jesús, y la escupió. Se levantó y salió de ese lugar ileso. Y continuaron los ancianos, los líderes, y comenzó a salir cada uno de los que estaban ahí presentes en esa congregación, hasta que al final le tocó el turno a una pequeña y le dijeron: es tu momento de demostrar qué es lo que en realidad hay en tu corazón. La pequeña se acercó a la Biblia y, inclinándose, la tomó y dijo: Jesús, perdónalos, y limpió la saliva de todos con su vestido. Dijo: no puedo negar a mi Señor. Acto seguido se escuchó un balazo en esa habitación. ¿Hasta dónde estamos comprometidos con Cristo? ¿Hasta qué punto estás comprometido con su palabra? Porque no podemos decir que amamos a Dios si no hay en nosotros compromiso. Tristemente podemos observar que en la presente generación, la iglesia poco a poco deja de consultar la palabra de Dios para correr en pos de emociones o sensaciones. Hoy la gente está ávida de escuchar nuevos misterios, nuevas revelaciones, y menosprecian la palabra de Dios. No es que en mi iglesia el super ultra mega plus mejorado y apantallador apóstol tiene unas revelaciones impresionantes y las comprendes. No, pero me hacen sentir muy bien. La gente está corriendo tras sensaciones, tras emociones. En eso están anclando su destino, su fe, su confianza, en lo que les hace sentir un predicador desde el púlpito. Y no hay cosa más terrible que desviar nuestra atención de la palabra de Dios. No es lo que tal persona dice
y que presuma revelación o que presuma un nuevo misterio encontrado en las Escrituras. Es que tanto esto que enseña tiene que ver con lo que se ha considerado palabra de Dios por los siglos pasados, partiendo desde la iglesia primitiva. ¿Qué tan apegada está esa enseñanza a la doctrina? Hay algunos que llegan a decir, no, es que esto es algo de alto nivel. Solo yo y el arcángel Miguel lo podemos entender. ¿En serio? ¿Tanto así? Créame, la gente hoy día dentro de la iglesia está abandonando la Escritura para correr en pos de emociones y sensaciones. Ya no es qué aprendiste de la palabra de Dios, ya es qué sentiste cuando te impusieron manos, qué sentiste cuando te sopló en la cara. Y mire, no estoy en contra de esas expresiones carismáticas. Yo creo que todo tiene su lugar dentro del cuerpo de Cristo y su tiempo, y también su expresión espiritual, como también su expresión carnal. Pero eso será otro tema. El punto aquí es que estamos cambiando lo esencial por lo que es vano, lo que es eterno por lo que es pasajero. No es que sentiste al caer, es como la palabra de Dios te está impactando para transformar tu manera de vivir. Y se da cuenta cuando la iglesia corre en pos de sensaciones y emociones e invariablemente dejan de consultar la Escritura. Ya no es, ¿qué dice Dios? Mejor le mando un WhatsApp a mi líder que me dé revelación de la palabra de Dios. O voy a ver a su muro, a ver qué le inspiró el Espíritu Santo y publicó en la red social. Ya no es consultar la Escritura. Y eso nos empuja hacia una zona de gran peligro, porque estamos abandonando los principios de la palabra de Dios. No olvide que podemos decir que la palabra de Dios está siendo prosperada en la vida de una persona cuando ésta, después de haber sido sembrada, comienza a crecer y fortalecerse a tal grado que dicha verdad comienza a provocar cambios significativos en la vida de aquel que lo ha recibido. Pablo dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje. Un cambio, una transformación. Pero eso solo llega a suceder cuando el corazón está preparado para recibir la palabra de Dios. Y número 2, hay en nosotros la voluntad de ser dirigidos por Dios a toda verdad. Cuando en nosotros no está la voluntad de ser guiados por el Espíritu del Señor a toda verdad, entonces vamos a tropezar con una y otra mentira, apoyadas en sensaciones, apoyadas en emociones. Un altísimo porcentaje de cristianos hoy día, déjeme decirle esto, más del 70% de cristianos que se congregan regularmente en una iglesia están tomando decisiones significativas en su vida y trascendentes en su vida, no apoyados en la palabra de Dios, apoyados en una emoción, en una sensación. Es que siento paz. Puedes sentir paz y dirigirte al mismo infierno, porque la Escritura así lo menciona. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acabarán por ser caminos de muerte. Necesitamos volver a la palabra de Dios y amar la verdad. Considere lo que la Escritura nos enseña. En Oseas capítulo 4, verso 6, primera sección del verso, acompáñeme allá. Libro del profeta Oseas. ¿Lo tiene? Oseas capítulo 4, verso 6.
la primera sección del texto dice: por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios hoy? ¿Cuánta doctrina sabes? Porque no podemos interpretar de forma correcta la Escritura estando nosotros ajenos a la doctrina. Por estar ajenos a la doctrina es que han surgido las sectas que han empleado las Escrituras para difundir mentiras. Entonces tenemos que volver a las Escrituras, pero también de las Escrituras extraer la doctrina correcta, para que entonces podamos ser guiados de manera correcta. Consideren lo que tengo proyectado en la pantalla. El ignorar las Escrituras implica ignorar el corazón de Dios. No sabes las Escrituras, no conoces a Dios. El ignorar las Escrituras implica ignorar el corazón de Dios, y de ahí que muchos puedan saber de Dios sin conocerlo en realidad. Y ninguna experiencia sobrenatural debería ser tomada como referencia al hablar al respecto. Hay personas que no conocen la Escritura, pero te pueden hablar de experiencias sobrenaturales. No dedican tiempo para conocer al Dios vivo a través de las Escrituras, pero te pueden decir las veces que han visitado el cielo estando en el suelo tirados, las sensaciones que han tenido, las aparentes revelaciones que Dios les ha dado, pero no tienen un trasfondo escritural, no tienen un fundamento bíblico. Y tristemente, los más ignorantes lo abrazan con avidez, más allá que si fuera literalmente un texto tomado de la palabra de Dios. No podemos decir que conocemos las Escrituras si nuestro criterio al leerlas ha sido meramente literario. Hay personas que han leído la Biblia simplemente por cultura general. Profesores de filosofía, ciencias, humanidades, etcétera. Han leído la Biblia como si fuera la Odisea o cualquier otro libro. No podemos decir que estos conocen las Escrituras, porque su enfoque y su criterio al leerlo ha sido meramente literario. Y lo que usted debe de saber es que la Escritura se revela solamente a través del Espíritu Santo. Pablo lo expresa de esta forma: lo que se ha de discernir se debe de discernir espiritualmente. En otras palabras, si nosotros no estamos conectados al Espíritu Santo, no vamos a entender el corazón de Dios revelado y plasmado a través de cada expresión en la Escritura. Encontraremos muchísimas contradicciones, y de ahí que muchos dudan de la legitimidad de la palabra de Dios, porque la leen de forma superficial. Pero lo que descubres cuando comienzas a profundizar en el texto dirigido por el Espíritu Santo es que detrás de cada contradicción o aparente contradicción habrá una revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? De forma literaria no lo podrás descubrir, pero en el sentido espiritual podrás profundizar y encontrar un regalo de Dios que dirija tu caminar. Ahora, debemos de saber que el Espíritu Santo y la Escritura nos revelarán la voluntad de Dios, y ambas expresiones, amados hermanos, jamás se contradecirán. Si la Escritura dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿quién está mal al decir que siente paz
teniendo una relación con un inconverso? ¿El Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo me da paz. Tal vez lo vaya a salvar en un futuro. ¿O es mi corazón el que me está vendiendo una mentira? Recordemos que la Escritura dice que engañoso es el corazón y perverso en gran medida. Hay personas que están ignorando las Escrituras porque justifican su proceder en el sentir que hay en su corazón y que argumentan además es provocado por el Espíritu Santo. ¿Hasta qué grado de tener un corazón endurecido, una conciencia encallecida, hemos llegado por dejar de lado las Escrituras? Somos permisivos, justificando el hecho de que, pues Dios me entiende. ¿Será cierto? ¿O somos nosotros tratando de matizar nuestra falta de amor por la palabra de Dios? No podemos decir que conocemos a Dios si ignoramos las Escrituras. Jesús mismo dijo, son ellas las que dan testimonio de mí. No hay otra forma. No es válido el argumento que dice, yo no necesito ya leer la Biblia, porque cuando estaba en el suelo Dios habló a mi corazón y dijo, tú haz todo lo que desees, yo te iré guiando, te tomaré de tu mano derecha y te daré consejos. Oh, fue tan hermoso. Por eso, hermano, ya no leo la Biblia, Dios me guía. Discúlpeme, pero usted está en un grave error. Porque Dios nos sigue hablando a través de su palabra y Dios quiere que inclinemos nuestro oído a su palabra y amemos la palabra del Señor. Oseas dice, mi pueblo pereció, fue destruido, fue esclavizado, fue sometido porque le faltó conocimiento, porque no profundizó en una relación conmigo tal que le permitiera conocerme realmente. Y se ha puesto a pensar qué es lo que sucede o qué es lo que pasa cuando una iglesia, cuando un cristiano, cuando un ministro rechaza la verdad. Porque mire, un secreto a voces es que muchos dentro del cuerpo de Cristo sí participamos de actividades piadosas, tenemos una agenda espiritual con la cual buscamos glorificar a Dios, pero lo cierto es que no hemos renunciado a nuestra mentalidad de menú. Seguimos seleccionando qué parte de la Escritura sí abrazamos y qué parte de la Escritura rechazamos. Cuando usted va a un restaurante y elige algo dentro de su menú, usted implícitamente está despreciando el resto. Y es a lo que me refiero cuando hablo de una mentalidad de menú dentro del cuerpo de Cristo. Queremos esas porciones de la Escritura que nos garantizan éxito, crecimiento, pero no queremos esas partes de las Escrituras que nos confrontan, que nos demandan un mayor compromiso para las cosas de Dios. Cuando la iglesia rechaza la verdad, se expone al peligro de poder llegar a ser destruida. Cuando un cristiano rechaza la verdad, se expone. Y necesitamos tener cuidado. ¿Por qué?
El Señor Jesucristo mismo dijo, vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 15. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, ¿lo tiene? Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense de los falsos profetas. Y no solamente hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos evangelistas, hay falsos maestros y hay falsos pastores. ¿Cómo puedo identificarlo? Las escrituras es la clave. Vea las escrituras. Jesús les dijo, ustedes conocen las escrituras. Juzguen si la enseñanza que doy es mía o procede de Dios. El problema es que la iglesia del siglo XXI está en un nivel tan inmaduro que se conforma con cualquier cosa que le den. No se exige a sí misma ningún nivel en cuanto a profundidad en su relación con Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de ustedes se saben todos los libros de la Biblia? Desde Génesis a Apocalipsis. Una minoría. ¿Por qué no nos lo hemos exigido a nosotros mismos? ¿Se da cuenta? Nos conformamos a lo que nos den, cuando deberíamos nosotros de estar buscando más y más y más de Dios, porque mientras que más conozcamos la escritura, más fácil nos será detectar el error en la enseñanza, el error en la motivación. Hay ocasiones en las que la enseñanza es correcta, pero la aplicación no. ¿Y por qué la aplicación no es correcta? Porque falló en la motivación. Considere esto, cuando la iglesia abraza las sensaciones y le cede el control de sus decisiones a las emociones, su visión y propósito pueden ser fácilmente manipulados y llevarla a un punto en el que deje de ser Dios el fin de nuestro culto y el hombre tome ese lugar. Estamos viviendo tiempos en los cuales el apóstol Juan dice, el anticristo ha salido por el mundo, ya está en medio de ustedes. Y cuando Juan lo expresa, no se refiere a una persona en específico, se refiere a un espíritu que contenderá contra la iglesia, para poner en duda las bases, los fundamentos de la palabra de Dios, que es bendita por los siglos de los siglos. Entonces, el anticristo como tal, separándolo de la concepción teológica que tenemos de que habrá de manifestarse en carne, porque así será, no es solo una persona, es también un espíritu que contiende contra la iglesia. Por eso, cuando Juan expresa, de hecho, ya está entre nosotros, hace alusión no a una persona, sino a un espíritu que ataca la verdad, está en contra de Cristo. Es lamentable cómo la ignorancia del carácter y la naturaleza de Dios expone a la iglesia a manipulaciones. Pero déjeme decirle algo, y es que la única responsable de que le manipulen, le mientan, le engañen y tergiversen la escritura que les dan
es la misma iglesia, porque la iglesia no se pone a leer la palabra de Dios. No la está asimilando, no la está comiendo. No dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de ustedes comieron el día de hoy, hablando en términos naturales? ¿Cómo está tu espíritu de alimentado? Necesitamos entender que requerimos también darle ese sustento vital a nuestro espíritu para tener una fe saludable. El problema es que muchos de nosotros nos estamos esperando hasta que lo escuchemos de los labios del pastor. ¿Y qué tal si el pastor deja de temer a Dios y comienza a comprometer la verdad? Y entonces ya no va a hablar de temas que a él le parecieran incómodos y va a tergiversar la verdad para entonces sacar de ello provecho. ¿Sabe por qué prosperan las sectas? Por gente ignorante que dice amar a Dios, pero no ama la palabra de Dios. Por eso prosperan. Porque si amáramos la Escritura, detectaríamos el error. Porque conoceríamos la palabra de Dios. Las manipulaciones dentro de las iglesias se pueden dar en diferentes niveles. No debemos olvidar que en todas ellas, en toda manipulación, el corazón del manipulador está enfocado en obtener un beneficio propio. Y cuando hablamos de las manipulaciones dentro de la iglesia, yo podría clasificarlas en dos: aquellas manipulaciones que son discretas y aquellas manipulaciones que son abiertas y rayan en el cinismo. Una manipulación discreta es aquella que suele sonar espiritual, pero surge de una motivación carnal y busca un beneficio personal para aquel que, empleando argumentos bíblicos no sólidos y fuera de contexto, le puedan brindar un beneficio. Escuché en algún momento a una persona que desempeñaba un cargo relevante dentro de una congregación decir: hermanos, Dios me ha dicho que vaya a la agencia de autos y saque un auto de ahí porque ustedes lo van a pagar. Y él dijo: es que la Escritura dice que el siervo es digno de su salario. Comenzó a tergiversar la Escritura y la iglesia se quedaba muda. Ay, pues sí, ahí dice la Biblia. Ay, ahí dice la Biblia. No entendieron que el espíritu con el cual este hombre citaba los versos eran completamente ajenos a el sentido con el cual el Espíritu Santo lo inspiró. Y es verdad, no estoy negando el hecho de que el siervo es digno de su salario y que aquel que se dedique al ministerio viva del ministerio. Pero una cosa es aprender a estar contentos con lo que tengamos, sea abundancia o sea escasez, y otra muy diferente es querer tener una vida de lujos a causa de aquellos que con nosotros buscan tener una relación con Dios. Cantidad de personas he escuchado decir, no a tono de broma, sino en serio, cuando están con algún otro feligrés caminando por una plaza comercial: mira, está bien padre esos tenis, siémbramelos y Dios te va a bendecir. Recuerda que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Pastor, pero es que esto me va a implicar como 2 meses de trabajo.
pide prestado y honra a Dios. En serio, programas de radio he escuchado decirles: usted quiere que Dios obre en su vida y no tiene para hacer un pacto financiero con el Señor, vaya y empeñe sus cosas y traiga el dinero. De entrada, la deuda no es un principio válido en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no se mueve con base a deudas, sino a la abundancia que de Dios procede. Tergiversan el principio y el creyente ignorante dice: pues sí, es que sentí muy impactante a Dios decírmelo. Saca las escrituras, vamos a empeñar la casa. Joyas y tantas cosas que la gente ha puesto en el canasto en nombre de Dios, porque fue manipulado. Las hay aquellas manipulaciones abiertas y cínicas. En esta clase de manipulaciones, amados hermanos, lo espiritual ya pasó a segundo plano, ya no es importante. Aquí lo importante es que me des lo que te pido, o Dios te va a castigar. Así actuaban los hijos de Elí. Dame la parte del sacrificio que en este momento quiero. No, pues al menos espérate a, como dice la ley, se queme toda la grosura y después podrás tomar todo lo que tú quieras. Dámela en este momento o te golpeo. Y sí, hay lugares donde el nivel de abuso es exagerado. Es impresionantemente antibíblico. Y la gente está suelte y suelte y suelte su dinero. Y lo único que hacen estas sectas es dañarles el corazón y afectarles su visión, porque llegan a la iglesia donde les predican la sana doctrina y ya no quieren dar nada. Es cierto, pero yo no puedo cambiar esa percepción. El único que lo puede hacer es Dios, sanando y restaurando los corazones. Pero lo cierto es que hay personas que dicen: si tú no me das para pagar mi renta, escuche lo que estoy diciendo. Ministros de culto diciendo: si tú no me das para pagar mi renta, Dios va a desatar maldición sobre tu casa, tus negocios y tus hijos. ¿Qué? Porque ese congregante tiene empresas, negocios y es próspero. Yo, como ministro de culto, tengo la autorización bíblica y divina para buscar sobre de él, permítanme la expresión, muy burda tal vez, pero cierta, de encajarle el diente. Es que él tiene, pues hay que pedirle que siembre y recurrir no solamente a una manipulación discreta, sino a amedrentar y sembrar temor en la gente para obtener lo que yo quiero. Con tristeza puedo decir que es una pena que existan líderes que recurran a la manipulación para obtener beneficios personales, justificando sus deseos con aparentes, así dice el Señor. Vamos caminando juntos en una plaza y yo veo un traje en un aparador y no lo puedo creer. Dios ayer me mostraba en una visión que venía contigo precisamente. Veíamos ese traje y tú me decías: pídalo, pastor, yo lo pago. En serio, no sé. Y después Dios me mostraba, estaba yo en el espíritu y Dios me mostraba cómo todo en tu vida comenzaba a prosperar. Y se le queda viendo como diciendo: ¿y qué onda? ¿Entramos? ¿Vas a obedecer a Dios? Manipulaciones que hacen que el pueblo perezca, pero la causa
es su gran ignorancia de las Escrituras, su falta de amor por la palabra de Dios. Y escuche esto lo escribí para nosotros, los ministros de culto. Considero que siempre será preferible y menos vergonzoso para un ministro de culto pedir un regalo de forma franca y directa que valerse de su posición para manipular la verdad y sacar provecho personal. Siempre será preferible y menos vergonzoso decir: oye, me gustaron unos tenis y no tengo para comprármelos, ¿me los regalas? A decir: vengo contigo porque Dios me mostró en una visión que tú eras el indicado para regalarme esos tenis que me gustaron. Siémbralos, Dios te prosperará. Mejor, con honestidad: me gustó, ¿me lo regalas? De cuates, no veas que soy tu pastor. Yo creo que de esa manera sería siempre preferible y menos vergonzoso. Ay, no, es que no me gusta pedir. Entonces cállate. Pero no uses una así, dice el Señor, para sacar lo que tú quieres. Porque por ahí hay muchos que están despojando familias enteras para beneficiarse, torciendo la verdad del Evangelio. Y por eso un altísimo porcentaje de personas que no creen al Evangelio consideran que la religión cristiana es simplemente una cueva de ladrones. Reitero, la raíz del por qué muchos cristianos son manipulados con argumentos extraídos de la Biblia, pero fuera de contexto y sin validez espiritual, es primeramente por ignorancia de las Escrituras y la ausencia de una buena formación espiritual. Deberíamos ocuparnos de día con día recibir una buena formación espiritual. Pastor, tengo dudas, ¿cómo se debería de interpretar este pasaje? Pastor, ¿tendrá usted algún libro que me recomiende? ¿Tendrá alguna enseñanza o alguna predicación en la cual usted hable de esto? Muchas personas no tienen una formación espiritual porque poco les ha interesado. Reciben de tantos lados. Y permítame la expresión, sin discernir lo que están metiendo a su corazón, simplemente se lo tragan. Pues es que lo dijo el famoso teleevangelista o el famoso telepastor o teleapóstol o lo que usted quiera. Y pues si lo dijo él, es porque debe de ser. ¿Y ya fuiste a las Escrituras? El apóstol Pablo mismo expresa de los discípulos en el libro de Hechos que estos iban a verificar en las Escrituras si lo que él decía era verdad. Ya quisiera yo que muchos de ustedes, cuando me están escuchando, fueran a las Escrituras. Vaya a las Escrituras, no me voy a ofender. Verifique lo que usted está metiendo a su corazón. La raíz del por qué muchos cristianos son manipulados con argumentos extraídos de la Biblia, pero fuera de contexto y sin validez espiritual, es primeramente por ignorancia de las Escrituras y la ausencia de una buena formación espiritual. Segundo, en muchos casos la manipulación es aceptada
no siempre es obligada. En muchos casos se acepta voluntariamente porque hay una necesidad detrás de esa falsa promesa. En otros casos, parece que lo que me proponen es un aparente intercambio con Dios o pago por su gracia. Y la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque no aman la verdad, no la conocen. No están comprometidos con ella. Desde tiempos antiguos, la gente que ignora el corazón de Dios, escuche, ha preferido pagar por el favor de Dios a buscar el rostro del Señor esperando su favor. Y esta ignorancia es siempre aprovechada por los amantes de las ganancias malavidas. No quieren esperar en Dios, pero ya les dije que si me dan una ofrenda de por lo menos $100, Dios les va a responder. Y ahí tienes a la gente dando su dinero. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al no tener una relación con Dios, al no conocerle, optamos por buscar pagar el favor de Dios. En Hechos capítulo 8, vaya allá. Hechos capítulo 8, versos del 17 en adelante, dice la escritura así: entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, lea conmigo, les ofreció dinero. Una vez más, les ofreció dinero. Otra vez, les ofreció dinero. Hoy mucha gente está comprometiendo el mensaje de la palabra por causa o motivación económica. Pastores que comprometen la verdad y entonces ya no hablan en contra del adulterio, porque el que más les diezma es públicamente un adúltero. Ya no hablan en contra de la homosexualidad, porque dentro de sus líderes principales saben que hay una persona con esta inclinación o tendencia. Ya no hablan de ciertos aspectos que pudieran ser incómodos para la grey. Pero ¿sabe una cosa? Si usted está comprometido con la verdad, la querrá saber toda. ¿Me incomode o no? Les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder para que todos aquellos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Qué respondió Pedro? Pacta con Dios, éntrale de a tanto. ¿Eso? Mire, yo entiendo que hay cadenas a nivel internacional de medios de comunicación que requieren fuertes cantidades de dinero para continuar realizando su labor. Pero finalmente, amados hermanos, son empresas. Y no deberían de tergiversar la palabra de Dios para obtener un beneficio que les permita a estos continuar con su vida lujosa. Y deberíamos ser más celosos de eso. Hay personas que a esos medios de comunicación les envían la autorización para que hagan cargos a sus tarjetas de crédito, pero a sus iglesias locales no les interesa que ni puerta tengan.
A ese grado llegamos. ¿Y por qué no da usted en su iglesia? ¿Y por qué si lo dio al teleevangelista o al telepredicador? Es que cuando predicó sentí bien bonito. Si viera lo que sentí. Volvemos al punto. La iglesia se entrega a sus sensaciones y emociones, pero deja de apoyarse en la palabra de Dios. Porque si se apoyaran en la palabra de Dios, sabrían que escrito está: comparte lo mejor que tienes con aquel que te instruye en la palabra de Dios. En otras palabras, si vas a aportar para el reino, hazlo en tu iglesia local. Pero no como nos movieron las emociones ahí por el televisor y decía: ahora te estoy viendo, sí, tú que estás en el televisor puedes acercar tus manos a las mías, pero antes de eso dale tu código de seguridad a la telefonista, porque si no, no habrá milagro. Por favor, caemos en esos extremos porque la gente ignora las escrituras. No es culpa del que está haciendo sus ofertas mentirosas. Él ya sabe que es mentira. El problema está en todos los que lo creen y dicen: sí, Dios, yo tengo este problema. ¿Cuánto por una rodilla sana? No, su caso de usted tiene los meniscos rotos, tiene los tendones débiles. No, su caso es más difícil. Usted, pues con unos $500 para empezar, mensuales, claro, y que usted pacte con el ministerio, tendrá un intercesor todos los días orando por sus meniscos. Y ahí tienes a la gente diciendo: sí, pacto, pacto. Y en su iglesia local, nada. ¿Por qué? Porque es que participar de ese ministerio me hace sentir vivo. Entonces, vete allá. Dice la palabra de Dios. Pedro no le dijo pacta. Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. ¡Sas! ¿No requería billete la iglesia primitiva? Sí, mucho. Pero no andaban manipulando para que venga y siembre su casa. Los que conocen la escritura conocen el corazón de Dios. ¿Y qué crees que pasa cuando conoces el corazón de Dios? Tus ojos se abren a la necesidad de la iglesia. Nadie tuvo que manipular a Bernabé ni hacerle promesas falsas para que él sembrara su terreno que tenía en Chipre. Nadie tuvo que venderle una mentira. Él conocía al Dios de la escritura y eso le abrió sus ojos para ver la necesidad, y él trajo a los pies de los apóstoles sus escrituras. Pero pareciera que hoy la iglesia está siendo entrenada para solo soltar si hay una emoción detrás. Yo voy a dar, pero si primero me convencen emocionalmente. O sea, ¿me estoy comunicando? Entonces, para hablar de evangelismo, tengo que pasarles un video muy emotivo donde hay homicidios, suicidios, abortos, todo lo que sabemos, pero debe de tener una canción muy ad hoc de fondo, como para que después de los 3 minutos de proyectarlo usted esté llorando y entonces quiera abrir su billetera. Emociones, sensaciones, pero carentes de convicciones. No conocemos a Dios. No amamos la verdad. Si amáramos la verdad, no necesitaríamos que nos manipularan. Necesitaríamos simplemente ver, y el Espíritu Santo nos mostraría qué hacer. Vea lo que dice Juan capítulo 10, verso 3. Vamos allá rápidamente. Juan capítulo 10, verso 3.
Conocí el testimonio de un supuesto predicador que antes de ministrar sanidades en la iglesia que visitaba, sobornó a todos los niños para darles una moneda de 10 pesos. Si él, al imponerles las manos, ellos caían y se quedaban como dormidos. Al final los niños, usted sabe cómo son. Él estaba recibiendo el halago de toda la congregación cuando un niño llegó y le dijo: dame mis 10 pesos. Oh, ¿de qué hablas, chaparrito? No te hagas, dijiste que si me dejaba caer me ibas a dar 10 pesos. ¡Sas! Entonces, llevamos una verdad al extremo de caer en descrédito porque la manipulamos. Qué triste. Juan capítulo 10, verso 13, dice la escritura de la siguiente forma: y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Un falso pastor. Pedro protege al rebaño, aun cuando se le ofrece dinero. Pero el asalariado solo ve su beneficio, su seguridad, su estabilidad, y no le importa lo demás. Por eso es que debemos de tener cuidado y darnos cuenta de esta realidad. Mire lo que tengo proyectado en la pantalla y juzgue usted si esto es cierto o no. Pero me he dado cuenta que hoy la gente se engancha más fácilmente y está dispuesta a pagar por una mentira con promesa que atreverse a confiar en una verdad que le implique esfuerzo o sacrificio. ¿Por qué cree usted que prosperan todas esas pastillas milagrosas para bajar de peso? Coma lo que quieras, tú solo te la tomas una en la mañana, una en la noche y estarás delgadísima en un mes. Las compran, pero no saben que muchas de esas sustancias están afectándoles la tiroides y que una vez que empiecen a tener problemas con la tiroides, tendrán problemas el resto de su vida. ¿Pero qué prefirieron? Es más fácil pagar la pastilla que irme a correr 2 horas. Y después de esas 2 horas, no pararme en el carrito de los tamales. Esforzarme por tener una alimentación, digo, ya si no ultra saludable, al menos no tan calórica. ¿Comprende? ¿O qué va a preferir usted? ¿El tratamiento de malteada en la mañana, malteada en la tarde y malteada en la noche? ¿O disciplinarse y sacrificarse? Lo llevamos al terreno de la fe y es exactamente lo mismo. La gente se está enganchando fácilmente y está dispuesta a pagar por una mentira con promesa. Yo te prometo que si me das tu sueldo, es más, no tu sueldo, quiero tu aguinaldo. Si me das tu aguinaldo, el siguiente año te promueven laboralmente y te incrementan el sueldo. He dicho. Ay, pues siempre he aspirado que me suban en el lugar donde trabajo. ¿Estás capacitado? No, no me he capacitado. ¿Te has especializado? No, tampoco. Tú solito te estás poniendo el pie. ¿Cómo quieres que suceda? No, pues pagando. Si siembro, Dios que me coloque, aunque no sepa ni sacar copias. Oiga, si no es política. Tenemos que atrevernos a confiar en la verdad, aun cuando nos implique sacrificar nuestra comodidad.
pero estamos confiando en la verdad. Amén. Póngase de pie, vamos a leer el último texto y con esto concluimos esta segunda parte de Amando la Verdad. El Salmo 119, verso 97, en la Nueva Traducción Viviente dice así: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Cuánto amo tus palabras, que pienso en ellas todo el día. Vayamos a ese nivel de amor por la verdad. Que no nos conformemos simplemente con tener más información. Lo que necesitamos es transformación. Y eso solo se da cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Con eso concluimos. Te amamos, Señor.